Sí. Agradecemos, estamos ya con el señor viceministro aquí en el auditorio. Primero, señor viceministro, agradecer al ministerio por estar en este evento. Tenemos incluso un stand del ministerio donde se va a ofrecer toda la visión y la interacción con nuestros gobiernos locales, gobiernos subnacionales que están presentes en el evento. También puede interactuar, señor viceministro, con delegaciones internacionales. Tenemos alcaldes de Argentina, de Perú, de Venezuela presentes en nuestro evento. Y agradecerle nuevamente que se encuentre aquí con nosotros. Entonces le dejo el micrófono y bienvenido para su ponencia. Buenos días a todos y a todas. ¿Para pasar? Listo. Vale, ¿qué dice? Perdón. Señor, el doctor Santiago nos va a hacer un saludo de parte de Aso Intermedias, que les comentaba, es una asociación que hoy está muy presente en el evento, que agrupa alcaldes de todo el país y que nuestro director ejecutivo se encuentra acá presente. Doctor Santiago. Muchas gracias, buen día a todos. Muchísimas gracias, señor viceministro, por acompañarnos. Saludos especiales también al señor ministro Mauricio Liscano Arango. Un saludo muy especial de los señores alcaldes que se encuentran acá acompañándonos. Aso Intermedias es una asociación muy reciente pero muy potente. Reúne, como su nombre lo indica, señor viceministro, los municipios intermedios del país, que son los que cumplen estas características. Tienen más de 100.000 habitantes, están en categoría 1, 2 o 3 o tienen puerto o aeropuerto internacional. Estas características convierten a estos municipios en unos elementos casi que icónicos para el país, porque en ellos viven 13 millones de ciudadanos, tienen el 23.7, señor viceministro, del Producto Interno Bruto, y tienen los aeropuertos internacionales, los puertos marítimos más importantes, los puertos secos más importantes. Así que, señor viceministro, muchas gracias por estar aquí. Hoy estaremos en unos stands muy importantes, nos acompañan el señor alcalde de Calarcá, el señor alcalde de Puerto Boyacá, el señor alcalde de Yumbo, si hay algún otro alcalde me dice. Muchísimas gracias a los alcaldes, esperamos sea una jornada muy productiva para todo este ejercicio de nuestras ciudades inteligentes en pro de los ciudadanos. Muchas gracias, señor viceministro. Muy buenos días. Saludar a los organizadores de este evento. Nos parece que este esfuerzo del gobierno nacional, este esfuerzo que ustedes han hecho, nosotros lo miramos desde el gobierno nacional, que se ubica en la ruta de lo que nosotros tenemos que ser como país. A los alcaldes, me decían que estaban los alcaldes, ¿de qué ciudad estaban? De Belén Escobar en Argentina. Sí. De Luján de Cuyo en Argentina. Qué bueno. De Manta de Perú, de Lechería en Venezuela, Independencia. No, o sea, está América Latina. Estamos acá. De eso, y en Colombia tenemos los alcaldes de Calarcá, Yumbo. El de Calarcá, yo terminé bachillerato en Calarcá, en el Colegio Robledo, hace ya muchos años. Luego hice mi universidad en la Universidad Nacional de Manizales, en Ingeniería Industrial, después hice lo de sistemas acá en Bogotá. Meternos en esta parte de ciudades inteligentes, hay dos dimensiones. Uno, lo que es lo local, en términos de ciudad. Uno dice, sí, Colombia, 50 millones de habitantes, pero esos 50 millones de habitantes, ¿dónde se ubican? Entonces tenemos que empezar a desenvolver esos 51 millones de habitantes y entonces decimos Bogotá, en términos de Bogotá más la área metropolitana 10 millones, Medellín, Cali, Barranquilla, y empieza 1, 3, 4 ciudades y para de contar. ¿Qué sucede? En Colombia son 1.130 ciudades. Entonces, si nosotros
dijéramos, cojamos 100 grandes, dijéramos, ubiquemos las primeras 100 grandes ciudades, las otras 1100 son las ciudades y las localidades a las cuales nos toca ir a nosotros como gobierno y donde tenemos que ir y establecer esa condición de ciudadanos. Es allí donde tenemos que ir porque la gran mayoría de los colombianos están ubicados en esas ciudades, en esos pueblos que se ubican a lo largo y ancho de la geografía. Esa parte de mirar lo local, cómo es que funciona esa aldea local digital del siglo XXI, de esas ciudades de 20.000, 30.000, 40.000 habitantes, poder avanzar con la tecnología, cómo la integramos con estos ciudadanos, pienso que es el principal reto que tenemos desde Mintic, uno de los principales retos que tenemos desde el gobierno nacional, y lo hablamos desde la tecnología. ¿Por qué? Por la transversalidad que tiene la tecnología, porque cuando nosotros hablamos de la tecnología estamos estableciendo salud, educación, formación, estamos diciendo cómo la gente se interrelaciona en términos de su correo electrónico, a través de cuál paga sus facturas, sus servicios públicos. Entonces, esa transversalidad de la tecnología es lo que nos va a permitir nosotros ubicarnos en términos de un ciudadano digital, de un ciudadano del siglo XXI. Pasamos acá ¿Cómo en el ministerio hemos nosotros trabajado desde estos 3 enfoques en términos de conectividad? Sin conectividad no hay nada. O sea, por eso es hablando en términos de tecnología, la mayor apuesta que tiene el gobierno nacional es conectividad. En conectividad vamos a hacer los más grandes esfuerzos en términos de recursos. Planteamos más o menos que incluso el plan digital nacional está planteado que en los próximos 10 años se van a invertir cerca de 10 billones de pesos a precio de hoy, de 2024, para hacer la parte de conectividad. En términos de estos 2 años, nosotros tenemos que hemos logrado pasar de una conectividad a nivel nacional del 43, 44 a cerca a hoy, al segundo año de gobierno, al 70, y aspiramos que una vez terminado el gobierno nacional de ese cuatrenio, podamos terminar en el 85% en términos de conectividad. Dijéramos que es la más importante apuesta que estamos haciendo desde el punto de vista de recursos físicos. La segunda gran apuesta del ministerio la estamos haciendo en términos de educación digital, y en términos de educación digital es como un elemento disruptivo que nos permite a nosotros llegar, y estamos siendo ambiciosos en eso, llegar al adulto mayor, poder llegar a los jóvenes, poder llegar a las comunidades afro, a los indígenas, a los que han sido excluidos a lo largo de estos años. Y el tercer gran pilar es los ecosistemas de innovación. Sobre eso vamos a trabajar en términos a lo largo de la charla. Acá tenemos nosotros cómo estamos estableciendo como la parte de ruta. En términos de eso, quiero llamar la atención aquí sobre lo que es la parte de zonas comunitarias. Nosotros hemos hablado de comunidades de conectividad. Dijéramos que un elemento diferenciador nosotros tenemos que reconocer que los gobiernos anteriores de una u otra manera han hecho esfuerzos en términos de poner antenas, de meterle a la tecnología y todo esto, pero en términos de zonas comunitarias son uno de los puntos en los cuales nosotros queremos apostarle como proyecto de tecnología. Y cuando hablamos de esas zonas comunitarias, son comunidades autogestionarias desde su misma conectividad, desde su misma relación con la tecnología y todo.
Y esta parte de zonas comunitarias, tenemos que decirlo también, se logra en términos de recursos a partir de lo que recibe el ministerio por la parte del agenciamiento en términos del espectro, y este año ya tenemos nosotros los recursos de la subasta 5G, que fue lo que se ha hecho el gobierno, y ahí se van a recibir recursos en términos de la otra parte de acá. ¿Qué me hizo él? Ah, ya, ¿tú lo tienes? Ah, bueno. Listo, el siguiente. No, el siguiente. No, ahí lo estás devolviendo. Ah, eso, otra, la otra, no. Listo. Entonces, estamos hablando de estos ecosistemas de innovación sobre los cuales estamos hablando. Entonces, la parte del ecosistema de innovación. Entonces, estamos nosotros hablando de turismo, agro, salud y otras partes. Entonces, ahí donde está la parte de la transversalidad. Si nosotros vemos en la parte del mapa cómo esas arenas se han dispuesto a lo largo y ancho del país, podemos ver que lo que la región de la Orinoquía tenemos un bajo componente en términos de lo que se quiere establecer, pero ojo, esas zonas que están en rojo, zonas a donde nunca se ha llegado, es a donde pretendemos nosotros plantear el problema de la parte de la política pública, lo que habla el señor presidente Gustavo Petro sobre la Colombia profunda. Entonces, en el otro extremo, nosotros tenemos la parte de zonas verdes como Antioquia, Bogotá, la parte de zonas azules, por ejemplo, como la parte del Valle, la parte del norte de Nariño, ¿sí? Este es como de lo que nosotros tenemos en términos de las arenas que hemos establecido a partir del trabajo de investigación que se ha hecho en el ministerio para efectos de eso. Pasemos a la siguiente. ¿Cómo nosotros establecemos esas ciudades y territorios inteligentes? Es donde nosotros hablamos hay dos elementos, la parte de inclusión, la brecha tecnológica, que eso dijéramos no solamente en Colombia, sino en América Latina, incluso en Estados Unidos. En Estados Unidos uno va a Nueva York, una ciudad conectada tecnológicamente, pero usted ya se mueve hacia las otras zonas que no son pobladas y la señal no funciona. O sea, hay zonas de Estados Unidos donde la parte de conectividad no funciona. O sea, eso es unas cosas que uno lo sorprenden cuando ya uno vive eso en terreno, ¿sí? Y el otro elemento es la sostenibilidad, porque uno dice, yo puedo darle a una comunidad, poner la antena, poner la señal, llevar los equipos, pero ¿cómo hacemos sostenible el proyecto a lo largo del tiempo? Que no se queden solamente las antenas ahí y sobre la parte que vamos a desarrollar. Vamos a la parte de la siguiente. Entonces, ¿qué implica? O sea, ¿cómo conseguimos nosotros una ciudad inteligente? Entonces, por ahí una vez estamos hablando de este tema y entonces me decía una persona del auditorio, decía, pues miremos las ciudades brutas. Bueno, esa es una forma de verla, pero nosotros ¿qué decimos? Es la tecnología, y un poco de lo que les decía al principio, es para gestionar la ciudad, para romper esa brecha digital. Y aquí hay otro elemento también, el tercero, que está en el plan de desarrollo y es una parte fundamental en términos de gobierno, es la parte ambiental. Es decir, si nosotros como sociedad no nos repensamos nuestra relación con el ambiente, este planeta se va a terminar. Entonces, a mí me produce risa, por ejemplo, aquellos proyectos que vamos a colonizar a Marte. Sí, vamos a colonizar Marte, pero ojo, porque cuando yo digo colonizar Marte es porque ya tomamos una decisión que este planeta lo destruimos. Entonces, ojo con eso, de lo que está implícito cuando dice colonicemos Marte. Es porque ya tomamos la decisión como sociedad que el planeta Tierra lo vamos a destruir. Y algunos optimistas decimos, es posible parar esa decisión de destruir el planeta.
¿Y cómo nosotros vamos a parar en términos de esa decisión de destruir el planeta? Haciendo el cambio energético, haciendo que cada ciudadano se vincule y tenga la conciencia ambiental, separación de basuras en nuestros hogares, el ahorro del agua, toda esa parte de la dimensión. Y toda esa parte ambiental se aterriza en términos de que somos humanos, somos humanoides, somos seres humanos. Entonces, tenemos que pensar todo el desarrollo tecnológico en escala humana. Acá nosotros ya vamos a ver en términos de cómo entendemos nosotros la gobernanza en términos de la tecnología. Entonces, reconocemos la importancia del sector privado, la academia, los ciudadanos, la sociedad civil, las entidades públicas, y estos cinco elementos se relacionan a través de unos habilitadores, unas líneas de acción y unas iniciativas dinamizadoras. Y para eso tenemos nosotros los proyectos y las estrategias en términos de cómo estamos entendiendo nosotros, y todo eso que tenemos en términos de gobernanza para tener el objetivo que es impactar la vida de nosotros los ciudadanos. ¿Cómo estamos impactando nosotros en la concreta la vida de todos y de cada uno de los ciudadanos? Entonces, se ha denominado, dijéramos, a toda esta visión de lo que estamos hablando desde MINTIC, potencia digital, ¿sí? Y esta potencia digital es cuáles son los problemas de los ciudadanos y cómo resolvemos esos problemas, que ahí es donde está la diferencia en lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Cómo mejoramos la calidad de vida? ¿Cómo desarrollamos esos nuevos ecosistemas? ¿Cómo se reduce esa brecha digital? ¿Cómo hacemos? Porque la gente dice, oiga, le robaron la plata, le hicieron un hackeo a la cuenta y le robaron la plata. Eso genera una desconfianza ciudadana y lo hemos hablado incluso a nivel del sector bancario en Colombia. ¿Cómo hacemos para que a la gente no le roben la plata que tiene en su cuenta? Porque es una garantía para el ciudadano, es una garantía para ustedes como empresa, y de que el ciudadano sepa que, listo, le decimos al ciudadano, haga el paso de lo análogo a lo digital, pero si a ti te roban la plata, si a los adultos mayores pierden su mesada, sufren hackeos en términos de su cuenta, eso realmente afecta una confianza ciudadana, y hay un elemento fundamental, es que si entre todos tenemos confianzas y se nos pierde esa confianza, es fatal, y tenemos que hablar de ciberseguridad, y eso tiene que ver con toda una dimensión que tenemos que tener desde el gobierno, los alcaldes, los gobernadores, los tomadores de decisiones. Es que el tema de ciberseguridad es un tema que hoy se pone al orden del día en términos de ciudadanía. Y promover la inteligencia artificial, ahorita vamos a hablar un poquito más sobre inteligencia artificial, démosle. Todo este modelo, hay un nivel de madurez en términos de percepción ciudadana. Este modelo se trabajó con las 20 alcaldías que voluntariamente quisieron participar dentro de ese proyecto. Esto para, dijéramos, los otros alcaldes que vienen de Argentina o las otras ciudades que no estuvieron. Aquí tenemos Medellín, Sopó, Armenia, Bucaramanga, Marinilla. Y veamos, por ejemplo, Medellín, de las ciudades que están como en el top de las ciudades conectadas en Colombia, pero también allí tenemos otras ciudades que ya no están en el top de las ciudades, pero también se incluyeron, o sea, en términos de ciudades, como Santander de Quilichao. Y ahí tenemos que ver un tema específico de Santander de Quilichao, el tema de la paz. Desde el gobierno nacional nosotros decimos, le apostamos a la paz, creemos en la paz, y por la paz vamos a hacer hasta lo imposible. Hay muchas críticas al gobierno nacional en ese sentido, y sabemos que es difícil decir uno, presentamos nuestra rama de olivo en términos de los grupos armados, pero decimos por la paz, e insistimos en eso, por la paz haremos hasta lo imposible. Entonces, poder trabajar
sobre una gama diferente de ciudades nos permite tener unos mejores elementos de lo que hay. Ahí vemos la parte de las cifras, en términos de eso, de cómo sea la habilitación de los sistemas inteligentes, el uso eficiente de la energía, la agilidad en el manejo de accidentes de tránsito, que es una vaina sencilla. Por ejemplo, en Bogotá hasta hace poco, si uno sufría un accidente de tránsito, venía el policía de tránsito, tomaba el mapa, todo eso, y dijéramos que uno como ciudadano, dijéramos que resolvía su problema, en términos de que si su carro sufría un daño apreciable, pues le era pagado porque el policía de alguna forma decidía qué era lo justo y quién cometió la culpa, quién tuvo la culpa. Ya hoy no. Entonces mire que cómo hay un problema de gestión que pareciera sencillo y ahorita no, ahorita es el policía no va a venir, si solamente si hay un muerto o hay un herido o hay sangre, una vaina, entonces sí viene el policía, o sea, en un caso grave y miren a ver cómo resuelven ustedes como ciudadanos eso. Entonces esa forma de gestión de cosas sencillas para la ciudadanía afectan mucho el problema de la gobernanza en términos de lo que tenemos. Sigamos a la siguiente. Acá tenemos la parte del índice de funciones por accidentes de transporte, 80%. La parte de residuos sólidos, 76%. Porcentaje de viviendas con energía eléctrica. Mire, todos estos datos que van acá, y es un poquito, voy a adelantar un poquito en términos de lo que es IA, inteligencia artificial, ¿cómo necesitamos nosotros en los datos las dos dimensiones? Uno, desde el dato que tiene el gobierno del ciudadano, primero tiene que garantizarle la privacidad, eso es muy importante, la privacidad de los datos del ciudadano. Pero ojo, ese ciudadano hace parte de los 50 millones de habitantes y nosotros le estamos diciendo a ese ciudadano, hay una información que tiene la ciudadanía, por ejemplo, la gente que está muriéndose. Entonces, si sabemos que la gente está muriendo de determinada enfermedad, entonces vamos a poder desarrollar desde salud una política pública para enfrentar esa enfermedad. Entonces, si hay temas, un ejemplo de cáncer, pues entonces tenemos que desarrollar una política pública para resolver el problema de la enfermedad y es parte de lo que estamos haciendo desde el gobierno en temas de salud. Bueno, pero ahorita avanzamos más un poquito de esos temas. Ya tenemos las acciones de mejora en términos de la parte de la tecnología, entonces tenemos los datos emitidos por plataformas digitales, los casos de mortalidad en territorio, la cantidad de grupos reconocidos de conciencias, el porcentaje de personas ocupadas, qué nivel de empleabilidad hay y la medida de velocidad de banda ancha, que es algo que todos los ciudadanos siempre solicitan y quieren tener cada vez mejores accesos de banda ancha en términos de eso. Ahora aquí tenemos lo que es la plataforma de país, es la plataforma en términos de el Internet de las cosas, las redes sociales, los sistemas de información, las soluciones de ciudad, esta parte de la interoperabilidad. ¿Cómo podemos nosotros garantizar desde el ministerio que el sistema de información de salud se pueda comunicar con el sistema de información, con los otros sistemas de información, por ejemplo, para pagar las consultas, para la compra de medicamentos, para la atención médica, para la atención de emergencias? Y hay la parte de lo que es, volvemos a la otra parte en términos, por ejemplo, de servicios públicos. Entonces dijéramos que esta plataforma en donde lo va a utilizar el gobierno, la academia, la empresa, la sociedad civil y la industria, como de todo el marco global de lo que entendemos nosotros en términos de territorios inteligentes. Entonces, aquí ya tenemos un poquito los resultados. 240 entidades territoriales están formulando los proyectos de ciudades y territorios inteligentes. Esto es a través del FURAC, un sistema de información para la parte de los que vienen de Argentina. Me parece que podríamos hacerles a ellos como una parte rápida que se vayan con esa información. 170 entidades territoriales
ya medio su nivel de madurez para mirar los pilares que tenemos. Hay lo que se ha invertido hoy, 30.000 millones de la parte de proyectos. Hay un proyecto clave que es la parte de Monpós. ¿No hay nadie de Monpós acá? ¿No tenemos? Bueno. En Monpós se ha pensado desarrollar un proyecto que sea como un modelo de proyecto en términos de ciudades inteligentes. Sigamos. Ya tenemos el fin. Bueno, ¿cuál es la idea de poder tener todo esto? Que ustedes conozcan de primera mano qué es lo que estamos pensando desde el MINTIC. Sabemos que esto es una transversalidad, aquí tiene que estar el Ministerio de Salud, tiene que estar el Ministerio de Transporte, desarrollar, por ejemplo, lo de guía. Y mire, cuando pensamos en inteligencia artificial, normalmente se habla de grandes capacidades de almacenamiento, de hipercomputación, de cloud en la nube. Se habla, claro, de una infinidad de cosas, pero también tenemos que pensar que hay cosas que no son tan complejas. Hay cosas sencillas que podemos hacer en términos de inteligencia artificial. Y sobre inteligencia artificial solamente quiero dejarle esta idea: el genio ya salió de la botella. Es decir, en inteligencia artificial o nos metemos con ella o la inteligencia artificial se mete con nosotros. Entonces ya nos tocó meternos con eso. Entonces los grandes datos, lo que es Big Data, todo eso, tenemos que usarlo desde el gobierno, desde las entidades locales, y para que ese genio que salió de la botella pueda servir a la ciudadanía, servir a las sociedades y hacerlo de la mejor manera. Con el genio que salió de la botella de la inteligencia artificial, los dejo. Muchas gracias a todos ustedes por la parte de la conferencia. Muchas gracias. Gracias, señor viceministro. Pues hagamos una pregunta. Aprovechemos que el viceministro está dispuesto a contestar una pregunta. ¿Quién se quiere lanzar a hacer una pregunta? Por correo, nos pueden enviar por correo las consultas. Bueno, ya hay una pregunta. Por favor, hagamos la pregunta muy puntual, por favor, sin extenderse tanto. Señor viceministro, soy Juan Huertas de Perú, exfuncionario público. He venido acompañando a unos alcaldes aquí a esta importante exposición. Desde Perú reconocemos el importante avance en el tema normativo e implementación de todo el tema de las tecnologías de información y comunicación y los sistemas inteligentes de transporte. Mi experiencia en la gestión pública me permitió detectar una problemática en Perú, que es la notificación electrónica, que en Perú no está debidamente implementada. Y eso genera que todo proceso de fiscalización que implica una detección, un procesamiento de las infracciones, muchas veces recae en que se generan negocios de que el país gasta más en una notificación física, en un courier, vamos a llamarle, y eso también genera un problema de tiempo de respuesta y finalmente las multas no son pagadas. La pregunta es, ¿qué retos se tenía que aplicar en un país que no ha logrado a la fecha implementar un proceso de notificación electrónica a efectos de que todas las implementaciones y las mejoras que promueve los sistemas inteligentes o las TIC puedan llegar finalmente al ciudadano? Gracias. Bueno, en la parte de multas, de lo que ocasiona en términos de ciudadanía, voy a poner un ejemplo, y pues además de ser parte del gobierno nacional, cuando nuestro presidente Gustavo Petro él fue alcalde de la ciudad de Bogotá, allí una cosa muy interesante que se avanzó sobre eso, y es que todas las personas que tuvieran multas o incluso deudas, más allá, deudas con la ciudad, antes hizo hay un cruce de bases de datos en términos de quienes tenían recursos, en términos de predial, eso se hizo, y a través de eso se hizo una conexión
y se le envió a cada ciudadano, ojo, cada ciudadano que tuviese la capacidad de pago, en términos de que, un ejemplo, va a tratar de colocar un ejemplo a fecha 2024. Entonces ahí se hizo eso. Predial, su casa valía más de 500 millones de pesos. Voy a tratar de colocar el ejemplo a fecha 2024. Si su casa vale 500 millones de pesos, su propiedad, y usted tiene una deuda de 4 o 5 millones, hombre, usted tiene capacidad de pago. O sea, si no, usted no tuviese ese bien a nombre suyo. Entonces, se hizo esa primera fase de que, incluso se hizo por fases, y se hizo ese cruce de información y se le envió a aquellos que tenían su vivienda de más de 500 millones que debieran predial, se les mandó y se les mandó con la citación incluso de abogado de que si no respondía pues se adelantaba el proceso ejecutivo, el proceso legal de abogado correspondiente para eso. ¿Sí? Incluso, y luego se fue bajando en escala, después, claro, y se bajó en la escala, no se siguió el proyecto porque pues terminamos la alcaldía, se siguió, pero fue una cosa interesante que hubo, creo que la respuesta para esa época de éxito fue como del 75%, por ejemplo en cobro de multas y cobro de deudas con la parte del Estado. Entonces hay cosas interesantes que si desde el punto de vista de gobernanza uno puede hacer en términos de información pública y de ciudadanía para tener un mejor gobierno en términos de cosas, y incluso había gente que decía, es que yo no sabía que tenía que pagar predial, era chistoso, y uno decía, pero si usted tiene toda esa plata, ¿cómo no va a saber? No, que no sabía, bueno, listo, pero pague señor, venían y pagaban, y ahí tuvimos un caso de éxito, por ejemplo, en eso, de cobro de multas y cobro de deudas con el Estado. Gracias, señor viceministro. Vamos a pedir, no, por favor, desde acá, perdón, viceministro. Vamos a pedir una foto. Quiero invitar a los alcaldes que están aquí presentes, señor viceministro, para que continúe acá. Señores alcaldes de Argentina, si pueden subir un momento para la foto. Señor alcalde de Lechería, los alcaldes colombianos que están presentes, por favor. Y señores alcaldes del Perú, por favor, si pueden subir acá al escenario un momento. Muy buenas. Alcalde, siga por favor. Alcalde. Ah, bueno, sí. Sigan. Buenas, listo. Muchas gracias. Gracias. Gracias.